Hola Fernanda, muchas gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hemos sido testigos de, a lo largo de poco menos de 6 horas, de un espectáculo bochornoso. Sí, suscribimos las palabras del ministro del Interior, porque lo que hemos presenciado hoy en el Congreso de la República ha sido un innecesario maltrato a policías que lo único que hacen es su trabajo. Preguntas impertinentes, develar identidades cuando son agentes de inteligencia. ¿Qué es lo que exactamente se estaba buscando? Que si el policía, porque no llevó chaleco, no puso una ambulancia en la puerta, o el fiscal no llevó su cinta, Alan García no se iba a suicidar. ¿Es en serio? ¿Qué clase de venganza política se ha montado hoy? Pregunto. ¿Es una venganza política lo que ha pasado hoy? Parece que sí, porque al final el señor Tubino le empezaba a recriminar al señor Harvey Colchado por las prisiones preliminares, las prisiones preventivas. ¿Qué tenía que ver? No lo sabemos. Y claro, ciertamente, el fujiaprismo se la tiene jurada al ministro Morán y a Harvey Colchado aún más, ¿no? El suicidio fue una decisión personal del señor Alan García. Pregunto, ¿sus amigos, su entorno cercano, sabían que el señor García estaba planeando, estaba tramando un suicidio? ¿Lo evitaron siendo una decisión personal? ¿Evitaron? ¿Lo intentaron convencer? Ese es el espacio por el que debe discurrir esta discusión. No tirándose 6 horas en las que se ha maltratado a policías de manera innecesaria, se ha hecho gala de un poder como por encima del resto, más aún por encima de los policías. Y viniendo de 2 bancadas que en su historial político lo que han hecho más bien es defender la actuación de la Policía Nacional. Pero cuando tocan a sus líderes, ahí les sale su corazoncito. Entonces no son legisladores, no son representantes. El señor del Castillo debió inhibirse de presidir esta comisión al ser él una persona cercana y amigo del expresidente Alan García, suicidado cuando iban a detenerlo preliminarmente y hacer un allanamiento en su casa de San Antonio Miraflores. Veamos el momento más bochornoso. El momento en el que un policía, el suboficial Freddy Ordinola, que integra la DIVIAC, se siente ofendido y reacciona así. En ese plan de operaciones consta de que se sabía que el presidente García tenía armas, ¿cierto? Sí, y desde antes. ¿Y ustedes fueron, entiendo, con chaleco antibalas? Por supuesto que sí. Ya. ¿Por qué llevaron chaleco antibalas? Quería justamente sacarme la casaca porque ya no aguanto, sí, para que vean mi chaleco. Aunque nos cuestionan eso del chaleco y me parece muy incómodo, ¿eh? Si se nota mi chaleco, me saco el polvo. ¿Sí? No, en ese caso se le nota. A los otros no se le notaba. Ya. Y no necesita, señor, faltarle respeto a nadie. No le estoy faltando respeto a nadie aquí. Ya. Señor Morán, por favor. No. Se pide disculpas a los presentes si de alguna manera les he faltado el respeto. Señor, retírese y lo vamos a entrevistar al final. Y el suboficial Ordinola nunca más volvió. Nunca más volvió. Ahí se fue. Y claro, ¿qué vendría ahora? ¿Qué vendría ahora? ¿La interpelación al ministro Morán? Es posible. ¿Y qué hará el presidente Vizcarra? ¿Qué hará el presidente Vizcarra? El señor Carlos Tubino, que integra la Comisión de Defensa, está en el teléfono. Señor Tubino, buenas noches. Sí, muy buenas noches y bueno, a disposición tuya. Mire, la verdad, sorprendidos, por lo menos quien le habla, porque esto ha dejado la sensación de haberse convertido en un maltrato innecesario a la policía. ¿Cree usted que con las preguntas que se hicieron en estas casi 6 horas se iba a endilgar algún tipo de responsabilidad a los fiscales o a los policías por el suicidio del señor García? Sí, mira, acá no se está buscando precisamente lo que acaba de mencionar. Acá lo que estamos analizando un tema que es necesario verlo. O sea, primero
tenemos a una policía, la DINIAC, que hace muy buenos operativos contra el crimen, pero que se viene utilizando bajo la sombrilla de que se investiga a políticos como organizaciones criminales. Entonces nos dedicamos a seguir políticos, nos dedicamos a chuponear su teléfono, nos dedicamos a hacer lo que siempre en el Perú hemos criticado en democracia. Pero era necesario, repito, tener ese trato con la policía, es decir, la policía ha hecho su trabajo. ¿Por qué usted le endilga al señor Colchado, al coronel Colchado, por las prisiones preventivas? ¿Era necesario, señor Tubino? Mira, yo acá lo que me he referido es precisamente al coronel Colchado, aprovechando que estaba acá citado en el Congreso de la República, a que nos explique por qué se tiene un calabozo como el que se tiene en la prefectura para las detenciones preliminares. Al final se termina torturando psicológicamente a la persona que caen ahí. Esa era una pregunta que no la respondió, por supuesto, porque lo que he dicho es verdad. Es verdad que se tiene hoy una mazmorra en la prefectura. Y yo invito al periodismo serio a ir a ver qué cosa es lo que tenemos en la prefectura. Bien, señor Tubino, le agradezco por este diálogo. La verdad tenemos algunos problemas con el audio, pero solo para sí o no, si fuese tan amable, ¿van a buscar la interpelación del señor Morán? Mira, nosotros no estamos por la interpelación, al menos Fuerza Popular. Nosotros ¿Sí están? ¿Sí? No estamos por la interpelación. No. Ya. Nosotros lo que estamos es tratando de ocultar el tema que preocupa a la ciudadanía. Muy bien, señor Tubino. Va a ser un gusto tenerlo en estos siguientes días. Por favor, le extendemos la invitación pública y también lo haremos en privado. Que tenga buenas noches. Bien, Carlos Tubino, que estuvo en la sesión, él vicepreside la Comisión de Defensa. Y sí, pues nos quedamos con estas tremendas, más que dudas, sinsabores, ¿no? Porque ciertamente hemos visto un maltrato a la Policía Nacional. Hemos visto un maltrato innecesario. El señor Tubino ahora descarta que se vaya a buscar una interpelación, pero nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Bien, está con nosotros Patricia Donaire, que es congresista no agrupada. Más adelante viene Richard Arce, de Nuevo Perú, que ha estado muy, pero muy activo en esta sesión de hoy. Congresista Donaire, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, a ver, lo primero es, ¿qué impresión le ha dejado esta sesión en la Comisión de Defensa? Yo creo que tengo la misma percepción que la tuya y que toda la población, que ha sido una sesión en la cual los congresistas han tratado de alguna forma buscar una víctima para tratar de calmar, un culpable para tratar de calmar su afán de, entre comillas, venganza, ¿no? Por lo que han pasado o lo que están pasando aquellos que aún quedan en vida, que son sus líderes, ¿no? Lamentablemente, el ministro ha actuado con toda la buena fe del mundo acudiendo a una comisión cuando yo no lo considero que era un tema de interés público, porque era una situación personal que ocurrió con el expresidente García y por lo tanto no tendría por qué haber acudido. La sesión debió ser privada en todo caso. Es un tema de interés del partido aprista, me parece, y del partido fujimorista en todo caso, porque por las reacciones que veo. Por las preguntas, y ¿no? por las preguntas, en todo caso han podido visitar al ministro o invitarle a una reunión privada entre ellos para poder aclarar sus dudas, pero un tema donde hay una decisión personal de una persona de suicidarse no creo que merezca más investigaciones. Yo le pregunté al señor Tubino si buscaban la interpelación a Morán, pero él me dice que de momento no. ¿Usted piensa igual o cree que van a buscar interpelarlo, sobre todo después de lo que hemos visto hoy? Yo creo que han metido bastante la pata el día de hoy con estos actos de prepotencia y bochornosos, como lo dijiste tú. No creo que se atrevan a buscar una interpelación de un ministro, además, que salió a dar una conferencia de prensa exponiendo con claridad lo que ha acontecido y su punto de vista sobre lo mismo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el gobierno si se plantea una interpelación al ministro Morán? Bueno, como si hay una interpelación van a tener que acudir, ¿no? Claro, pero si plantean la censura de Morán.
No creo que se atrevan a llegar a ese extremo, ¿no? Hay también ya una interpelación por el lado de la ministra de Educación, un ministro más. Creo que generar una situación de confrontación adicional a las que ya existen en el país sería un suicidio ya político de las bancadas. Pero digamos, llevando las cosas al extremo, pero sin salirse del marco constitucional, esta serie de interpelaciones, pero fundamentalmente la que por lo menos intuyo que podría venir con Morán después de esto que ha pasado, porque van a decir que no respondió, que la cámara no grabó con audio, que no se puso el chaleco antibalas, que entró por la puerta lateral. 1000 argumentos de segundo orden y que no tienen nada que ver con la decisión de dispararse en la 100. ¿Y es en la eventualidad que los fujimoristas y los apristas vayan más allá respecto a una remoción de Morán, una censura a Morán, ¿el gobierno debería pedir una cuestión de confianza? ¿Hacer cuestión de confianza o ya es palabras mayores? Realmente estamos ante palabras mayores. Yo creo que cuando el gobierno... Pero no suena descabellado, ¿no? No suena en absoluto. Con la pérdida de legitimidad que tenemos, lamentablemente, como congresistas, sería una decisión constitucional por parte del presidente de la República. Ha tenido la oportunidad de hacerlo cuando vimos los temas de reforma y no se hizo. En esta oportunidad, frente a una situación que te lleva a esos límites, yo me plantearía esa posibilidad, pero eso dependerá del presidente de la República y de cuánto la población sea receptiva a esa cuestión de confianza, ¿no? Richard Arce está viniendo al canal, así que en unos instantes vamos a estar con él, pero no quiero dejar pasar el tema que nos convoca, digamos, en estricto, que es el de la reforma política. Además, usted ha sido muy activa desde que empezó este Congreso. Ahora, interesante que la encuesta del IEP arroje que más del 70% de encuestados esté a favor de una iniciativa de la reforma política. ¿Hay ánimo o porque, digamos, le están pidiendo a la señora Bartra agendar o poner en agenda, debatir los proyectos de reforma política y Mauricio Mulder dice que los proyectos que ha enviado el Ejecutivo son un mamarracho? Bueno, ya estamos acostumbrados a esas frases célebres del señor Mulder, ¿no? Ningún proyecto que no sea el suyo resulta terminando siendo un mamarracho, pero en realidad yo acá, Jaime, voy a actuar de manera totalmente imparcial. Sí se está debatiendo la reforma política, sí se inició el debate. Es más, a mí me invitaron a sustentar parte de la reforma política, que es la reforma electoral, y lo sustenté en una primera sesión. Y hay todo un cronograma que han aprobado o que se ha presentado a los propios congresistas integrantes de la Comisión de Constitución, donde hay fechas en las que están divididos por capítulos. Se ha tomado como base de la reforma el código electoral que presentamos tanto como congresistas, como iniciativa legislativa, como el que se elaboró por el grupo de reforma. En base a ese código se han estructurado los capítulos que se están analizando. Entiendo que están en los títulos, están en el título 2. Entonces, lo de Mulder es una algarada, digamos. Así, entonces, en cuanto a los proyectos del Ejecutivo, están dentro del título 3 y también en el título 10 y en el título 13. Entonces, siguiendo el orden cronológico, todos los proyectos se van a ver. Es más, he sido testigo de la presencia del doctor Tuesta en la comisión que ha expuesto los proyectos del Ejecutivo. Ha estado también el ministro de Justicia. Entonces, yo creo que hay que ir con tranquilidad y no cometamos el error que hemos cometido con la legislación electoral anterior, de despedazarla. Corremos contra el tiempo. Estamos contra el tiempo. Yo entiendo que en julio debe estar aprobado ya todo el código electoral y las reformas constitucionales que se han planteado y tendremos la oportunidad de tener un escenario distinto. Lo que más está sonando en estos últimos días tiene que ver con la polémica sobre la inmunidad parlamentaria y que sea la Corte Suprema, ¿no? Y no el gobierno el que levante la inmunidad parlamentaria. No el Parlamento. Claro. ¿Qué dije? ¿El gobierno? El gobierno. No, perdón, el Congreso. El Congreso, ¿no? O sea, que sea la Corte Suprema y no el Congreso el que levante la inmunidad parlamentaria. Ahí no hay mucho consenso. No hay consenso. Es una propuesta que viene del Ejecutivo y que ha sido tomada de la legislación chilena. En Chile, quien pide el levantamiento de la inmunidad no es la Corte Suprema, sino el Tribunal de Alzada, que es como una Corte Superior. La Corte Suprema es la que ya sigue el procedimiento al parlamentario. Entonces, es la única referencia que hay en la legislación. Yo, la verdad, que no entiendo por qué tendría que ser la Corte Suprema. Porque normalmente la inmunidad parlamentaria lo que es un juicio
político, digamos. Nosotros tenemos que decidir si hay una persecución política o no hacia el parlamentario, y en base a eso es que se levanta. Con la propuesta del Ejecutivo no se está eliminando la inmunidad. Lo que se está haciendo es crear un mecanismo distinto para levantarlo y continuar el proceso. Y en este caso la Corte Suprema va a ser juez y parte. Lo que planteamos nosotros en su oportunidad fue eliminarla por completo y nos ahorramos, Jaime, las interpretaciones. Yo creo que esa debería ser la salida. Bien, perdónenos un segundito, sí. Manda la actualidad. Está Rob Reina en el Congreso de la República junto al congresista Jorge del Castillo. Está declarando en este momento a la prensa. Adelante, Rob, y escuchemos en vivo a Jorge del Castillo. Mañana ha dicho que el Congreso es culpable de que no se haya capturado a Donaire, ¿no? ¿El Congreso es culpable? ¿Acaso Donaire no tenía la seguridad del Estado que estaba atrás de él, que lo tenía vigilado todo el día? ¿Acaso 4 días antes de que el Congreso levantara el fuero, no se sabía que la Corte Suprema ya lo había condenado definitivamente? ¿Y por qué no le pusieron una vigilancia? La misma OBICE que tanto han hablado acá, ¿no? La usan para unos casos y no la usan para otros. Entonces yo creo que el señor ministro Morán debería ser un poco más prudente en sus comentarios, en sus declaraciones, ¿no? ¿Cómo calificaría usted la jornada del día de hoy? Porque en realidad ha sido bastante accidentada. Sí, pero también ha habido temas que han sido muy esclarecedores. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la persona que le encargan que grabe toda la diligencia, resulta que le dan una máquina que nunca había usado? Entonces graba por pedazos, porque dice que a ella se le ocurrió que era mejor grabar por pedazos y no continuo. Y graba sin audio, lo cual es una cosa increíble, porque todas se hacen con audio. Entonces, y ella dice que así recibió, que se equivocó, pero acá está la contradicción. El propio ministro Morán, en declaraciones a los medios de comunicación, dijo que se había dispuesto que no se grabara con audio para evitar que los comentarios de los policías, así es. Entonces, pero eso es cuando hacen seguimiento de lejos, que se llama OBICE, pero no para una intervención adentro de una casa, que nadie va a entrar ahí, los policías no van a estar gritando pues palabras soeces en una diligencia interna en una casa, ¿no? Así es que, como usted ve, inclusive una cosa que ha quedado completamente en la bruma, el mandato expreso del juez es que intervenga en la detención de Alan García la Policía Judicial. Ustedes han visto a Donaire, lo iba a buscar la Policía Judicial, no lo iba a buscar la DIVIAC. Entonces, pero acá había un mandato expreso, de acuerdo con la ley orgánica, artículo 4 del Poder Judicial, tenía que cumplirse el mandato en sus términos, no en lo que se le ocurre a ninguna persona de la Policía Nacional. Pero en lugar de fue la Policía Judicial, fue la DIVIAC. Entonces, eso es un acto distinto a lo que corresponde. Es que todas estas dudas han quedado ahí en el aire. Una lástima que no hemos podido terminar, porque la verdad el señor Arce se puso desaforado, se puso a gritar, se puso a insultar, una falta de respeto a todo el mundo, no permitió continuar la diligencia. Castillo, estamos en vivo para RPP. Una pequeña pregunta para Jaime Chincha, por favor. Sí, un segundo, por favor. Lo que nosotros queríamos saber es... Sí, Jaime, te está congresista. A las personas que han venido lo vamos el día a evaluar en la comisión, lo vamos a evaluar. Congresista del Castillo, buenas noches. Sí, señor Chincha, dígame. ¿Cómo le va? Una pregunta. De lo que ha podido encontrar como respuestas hoy, ¿qué cree que pudo haber evitado el suicidio de Alan García? No, ninguno. Quizás si la policía hubiera actuado de otra manera de repente, pero no es el caso. Fíjese, yo quiero descartar absolutamente esta mala intención de algunas personas de pretender decir que nosotros queremos responsabilizar a la policía por un acto propio, de mano propia de Alan García. ¿Pero no siente que ha habido un maltrato a la policía? ¿Hay policías que se han sentido visiblemente maltratados o esa es la impresión que han dado? Bueno, yo no he maltratado a nadie. Más bien a mí me intentaron maltratar, un mayor, y lo tuve que parar en seco y suspender la sesión en ese momento. Está claro, ahí están las grabaciones, ¿no? Y su propio medio de comunicación y el reportero que está acá dio cuenta que el que alzó la voz fue el mayor Rodinola y no mi persona. Si es que hay que poner las cosas en su lugar. ¿Ha encontrado algo, digamos... Especialmente el señor Arce, el congresista, perdón, sí. Permítame decir, que el congresista Arce ha estado interfiriendo en la sesión, alzando la voz, gritando a viva voz y poniéndose de sobón de la policía. Un hombre que siempre justifica todos los ataques a la policía, tomas de carreteras y líos demás,
Bueno, me parece que eso es la responsabilidad de él. A mí eso no me alcanza, yo soy una persona respetuosa, he tratado de manejar la sesión de la mejor manera y cuando entendí que no era viable la suspendí. ¿Qué elementos han podido conseguir que permitan dilucidar exactamente qué? Es decir, ¿puede plantearse eventualmente en los días que vienen una interpelación al señor Morán? Fíjese, es una cosa que tenemos que analizar el conjunto de esta diligencia. Por ejemplo, una primera cuestión, si el juez ordenó que intervenga la Policía Judicial, ¿por qué interviene la DIVIAC? Eso no quedó claro en ningún momento. ¿Por qué no se grabó un video continuo y se hizo por pedazos? La suboficial o la técnica que tuvo a su cargo esta tarea, una dama, dice que fue su criterio ir claro, cortando. pero eso ¿qué puede, a dónde nos Resulta puede llevar? Nosotros ¿a dónde nos lleva? A preguntar y a esclarecer, a preguntar y a esclarecer las preguntas. ¿Por qué se grabó sin audio? Todas las diligencias son con audio. ¿Por qué se graba sin audio? Claro, pero la misma policía lo que dijo fue que no podía mostrar, y el ministro también complementó durante la sesión, que habían imágenes inmostrables, que no se podían mostrar por respeto a la memoria del señor García. Bueno, pero se necesita el audio de antes. O sea, lo que DIVIAC filtró a los medios de comunicación, eso ha debido tener audio y no tiene audio. Entonces hay que evaluar, quizás haya que hacer un peritaje al video para ver si lo editaron o no y si el audio lo tuvo, lo borraron o qué pasó. Claro, pero concretamente, digamos, a ver, que no haya grabado con el audio, ¿hubiera evitado el suicidio? Ya le digo que no, señor, son dos cosas completamente distintas, no confundir, por favor. Es que el suicidio es un tema personal y, digamos, los amigos del señor García, entiendo que usted se cuenta entre uno de ellos, ¿quién le dice lo contrario? ¿Sabían que el señor García estaba tramando la posibilidad de quitarse la vida? Señor Chincha, ¿quién dice lo contrario? Yo no pretendo vincular el accionar de la policía en unos temas de manera negligente. Por ejemplo, el personal que ha ido, todos han declarado que nunca habían hecho una intervención de ese tipo antes. Por ejemplo, para ir a detener a un presidente usted puede llevar a 4 suboficiales. Es que estos casos de investigación por casos de corrupción son nuevos prácticamente. O sea, también seamos rigurosos en eso. Es decir, jamás se había producido una situación de ese tipo. Sí, pero por ejemplo había un oficial que dijo que había intervenido en la detención de Key con el local de Fuerza Popular y en otras detenciones, en la de Yoshiyama, etcétera. Entonces hay gente que había una experiencia. Por eso la Policía Judicial es importante, porque ellos saben manejar las circunstancias críticas. Entonces esto no es, repito, un interrogatorio para echarle la culpa a la policía. Entonces, ¿qué buscaban exactamente, señor del Castillo? Es nuestro saber la verdad, esclarecer algunos puntos controvertidos, que estaban oscuros, que eran contradictorios, que no estaban claros. Creo que tenemos todo el derecho, si no el Parlamento, para que existe. Creo que usted se consideraba amigo del señor García, ¿no es así? Sí, por supuesto. Y eso, digamos, ese sentimiento personal, estrictamente personal, ¿no debió llevarlo a usted a inhibirse de presidir esta sesión, pues el tema a tratar era o giraba alrededor de la muerte del señor García, su amigo? Señor, yo soy el presidente de la comisión, asumo mis responsabilidades y creo que en el transcurso de todas las horas de la sesión yo no he tenido ninguna actitud fuera de lugar, irrespetuosa con nadie ni nada por el estilo, absolutamente ninguna. Si es que no veo a qué viene su intento de recusación. No, simplemente tengo que hacerle preguntas. Y usted era amigo del señor García y cuando políticamente uno trata un tema de un amigo, los sentimientos se van a estremecer, se van a remover. Eso es normal. Entonces, por eso le pregunto si usted, como amigo del señor García, tratando hechos que tienen que ver con la muerte del señor García, no debió inhibirse. Yo tengo la suficiente personalidad, serenidad y capacidad de manejarme sin tener que derivar actitudes que no corresponden. Sé de mi responsabilidad como presidente de la Comisión de Defensa y la estoy cumpliendo con la mayor altura posible. Bien, señor del Castillo, le agradezco por este diálogo. Que tenga buenas noches.
Hasta la próxima. Cómo no, a usted. Buenas noches. Bien, gracias a Rob Reina por facilitarnos este enlace en vivo y en directo. ¿Qué piensa, congresista Aire? La he visto muy atenta. Pienso que cada vez que vengo a tu programa a hablar de un tema salimos hablando de otro, porque la verdad que en la actualidad... ¿Sabe por qué? Sí. Porque nada está dicho. Es que eso, definitivamente. Y ahí el nombre del programa. Pero, por favor, la invito para que vengamos y conversemos en los días siguientes, sobre todo cuando la reforma política entre en su etapa mucho más decisiva. Lo que quieras, Jaime, así no nos sorprenden los temas a diario. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Vamos a una pausa muy corta y venimos precisamente con el congresista Richard Arce, que ha tenido una participación de lo más activa en esta sesión de la Comisión de Defensa presidida por Jorge del Castillo. Nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Pasión, soledad, amistad, amor, rabia. La ópera está llena de emociones. This is Opera, el éxito de la televisión española, te trae una colección con todo lo necesario para aprender a disfrutarla. Cada quincena un libro, CD y DVD con las obras maestras del género. Primera entrega a solo 9 soles 90. El mejor regalo para mamá está en Iraoka. Con LG, que ofrece productos con alta tecnología y de comprobada calidad. Que mamá disfrute de la innovación y ofertas que tiene LG. Porque el mejor regalo para mamá está en Iraoka. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. El 46% del territorio peruano se halla en condiciones de alta vulnerabilidad, lo que convierte a Perú en el tercer país más frágil del planeta ante el cambio climático. Con miras al Bicentenario, es urgente adoptar mejores políticas en temas de sostenibilidad ambiental que mejorarán la conservación de nuestros hábitats naturales. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque convertir al Perú en un país sostenible es tarea de todos los peruanos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. El congresista Richard Arce en el estudio de Nada está dicho. Congresista Arce, buenas noches. Buenas noches, Tremenda sesión la de hoy. Creo que ha sido usted uno de los que más activamente ha defendido la tarea de la DIVIAC, que es una división de delitos de alta complejidad. Y bueno, y el señor del Castillo lo acaba de llamar a usted sobón de la policía. Por favor, explíquenos sus argumentos para haberse por momentos destemplado usted, y claro, ante las preguntas de los congresistas del Fujimorismo y el aprismo. Sí, buenas noches, Jaime, muchas gracias por la invitación. Lo primero, expresar un desagravio público de parte del Congreso de la República a los valientes policías que nos ayudan en el día a día y que confrontan a un tema tan grave como es la delincuencia común.
en las exposiciones, la DIVIAC en realidad, según menciona el coronel Colchado, el 70% se dedican a las organizaciones criminales, pero asociados a temas delincuenciales graves. Esto no es delincuencia común, ¿eh? O sea, me refiero al tema de hoy, que tiene que ver con una prisión preliminar al señor García. Estamos hablando pues de palabras mayores, delitos de corrupción, de alta corrupción. Pero ahí también tuvo la precisión de mencionar que ellos les llaman los de cuello y corbata. Los delincuentes de cuello y corbata, fue explícito al mencionar, y que normalmente la reacción que tienen en una intervención de allanamiento, de incautación o de detención es que son más dialogantes, no es como en el otro caso. En el otro caso te pueden esperar armados hasta los dientes y puedes exponer tu vida. Tú sabes bien cómo reaccionan los delincuentes. Pero acá lo lamentable ha sido la utilización de la Comisión de Defensa, que tiene tantas tareas pendientes de defensa y seguridad nacional, para que puedan exponer de esa manera a la policía. ¿Cree que se ha usado una comisión del Congreso para un caso personal? Sí, por supuesto que sí, y se lo digo con todo respeto al tema estrictamente personal del señor Alan García, y lo mencioné en la comisión anterior, que me parecía inclusive una exacerbación del morbo entrar a esos detalles del tema del suicidio, que es un plano estrictamente familiar y que no vamos a entrar a mayor discusión, porque tenemos que ser respetuosos de ese luto. Pero hay una distancia abismal entre ese luto y la utilización política que se pretende hacer de la Comisión de Defensa, en este caso para descalificar a la Policía Nacional. Y en el extremo, inclusive en el caso particular del congresista Tubino y varios congresistas fujimoristas, de querer buscar la revancha política en el sentido de descalificar a los policías por la detención de Keiko Fujimori, pero sobre todo la investigación a Fuerza Popular. Y tuve que decírselos en un momento porque era notorio la ofuscación que tenía el congresista Tubino para descalificar, por ejemplo, la labor que hace la policía, acusando al coronel Colchado, que para recordar quién es el coronel Colchado, el jefe de la DIVIAC, el coronel Colchado tiene 2 ascensos por reconocimiento. No, tremendo oficial. Él capturó a Artemio. Así es. Y en una labor de inteligencia y de exposición de vida. Sé que salió herido en esa captura, imagínate. Y lo segundo, él participó en esta gesta de los Chavín de Huántar como parte de la inteligencia. Esto es muy importante reconocer públicamente, y a este señor que debemos darle honor y gloria en el Congreso de la República, invitarle a un reconocimiento público siguiendo el discurso y a veces la perorata que utiliza el fujimorismo para levantar el tema del terrorismo, para utilizarlo como estrategia para descalificar a sus adversarios o buscar lo que se llama terruqueo. Ahora, el terruqueo, en otras palabras. No, pero tú los has escuchado la semana anterior cuando hubo la sanción a la congresista Foronda. Todo el discurso era de, evidentemente, el reconocimiento a la policía y todo. ¿Y dónde estaba ese reconocimiento de la policía a un héroe de la democracia? Con usted han usado palabras mayores. En un momento, esta noche, la congresista Salgado lo vinculó con grupos como Sendero Luminoso y grupos terroristas. Es lamentable, a falta de argumentos, que pretendan descalificar de esa manera. Pero estamos en política. Tuve que tomar la palabra para pedirle a la congresista Salgado que me estaba ofendiendo y me estaba faltando el respeto. Yo vengo de Apurímac, Jaime, y te contaba en off un poco mi historia. Yo de niño vi desfilar por la puerta de mi casa campesinos cargando a sus familiares en ponchos, porque la situación económica es bastante dura. Y todos los días, 3, 4, 5 muertos desfilando en Andahuaylas, víctimas de la insanía terrorista de Sendero Luminoso. Y de la misma manera el MRTA, que ha causado daños terribles. Pero también no podemos eximir la responsabilidad de algunos malos militares que tienen que responder a la justicia. Pero acá el responsable principal ha sido Sendero Luminoso, y que solo en una mente demencial salvaje como de Amimel Guzmán haya ocasionado este nivel de violencia en nuestro país. Otra cosa es que a usted le indilgan una suerte de doble moral, ¿no? O doble discurso, porque hoy usted ha defendido a los policías de la DIVIAC, a los policías que participan en estos operativos nada sencillos. Por esa razón terminó matándose el señor García. Son operativos altamente complejos. Y le indilgan que usted no necesariamente respeta al policía, digamos. A ver, vamos a aterrizar un poco. Usted es un ferviente defensor de los comuneros de Las Bambas, y allí se han cometido agresiones a la policía, es decir, por ahí lo podrían agarrar.
Entiendo la búsqueda de descalificación y en todo momento mencionaban a las Bambas. Y es lamentable que congresistas de la República puedan exponer su animadversión o su frustración utilizando un tema tan sensible como es las Bambas. Mi respeto siempre ha sido total a la policía y te puedo hacer recordar un episodio en el paro de los maestros. Ahí están las imágenes cuando hubo una confrontación con los maestros en la avenida Bancay y todos los congresistas seguían en el pleno. Yo salí a la calle, pero no salí a confrontar, a faltarle el respeto al policía. Traté de apaciguar y están las imágenes que inclusive nos cayó el Pinochito que nos bañó completamente, pero siempre en el orden del respeto, porque acá en este país tenemos que respetar a la policía. ¿Usted siente que les han faltado el respeto a los policías hoy? Definitivamente, la forma inquisitiva de hacer las preguntas, pero con preguntas capciosas y después descalificar las afirmaciones que están haciendo. Es la comisión. Dijo claramente que iba a recabar información, no es una comisión investigadora, no le han dado la investidura en el Pleno del Congreso de ser una comisión investigadora para averiguar un acto, puede ser hasta delictivo. En este caso era para informarse respecto a la intervención. Preguntaban a los suboficiales, fíjate la puesta en escena, la estrategia que hizo el señor del Castillo, primero y por imposición, puso a los suboficiales, cuando tú sabes bien que la escala de mando en la policía, en el ejército, en la marina, en la fuerza aérea es estrictamente vertical, donde los responsables no es el suboficial, sino el comandante o el jefe que está a cargo. En este caso, el jefe de la DIVIAC debió haber sido el primero de explicar, por ejemplo, los procedimientos y los protocolos. Ahora, yo pretendí solicitarlo y me hicieron callar. En este uso, sí hemos visto que lo han callado un montón de veces en la sesión. Pero no me he quedado silencio. Sí, hasta incluso a micro apagado. ¿Qué de productivo se ha sacado hoy? Es decir, algún dato, algo revelador, porque se ha usado una comisión del Congreso en las instalaciones del Congreso, congresistas, representantes elegidos por el voto popular. ¿Qué se ha conseguido en estas 6 horas? Más de 5 horas descalificando a la policía. Lo que sí puedo resaltar es la falta del respeto del secretario personal, y lo afirmó el coronel Colchado en su intervención durante el proceso de allanamiento. Y ahí sí hubo una afirmación y está registrada la posición que expresó el congresista del Castillo, al mencionar que se tenía que entender con inteligencia emocional la reacción. Ese tipo de afirmaciones podríamos argumentar para las personas que agreden a la policía. O sea, si yo estoy molesto, tengo una reacción viral, esa mi reacción que puede llegar al extremo de violencia está justificado porque no sé manejar mi inteligencia emocional. Discúlpeme, a la policía se la respeta en todas las instancias, donde estemos, desde los ciudadanos de la calle. ¿Qué mensaje le damos nosotros como congresistas, padres de la patria, cuando todos los días estamos viendo denuncias de personas que les faltan el respeto a los policías, denigrándolos inclusive en su condición de ser humano? Ahora, ¿esto va a quedar aquí o esto puede escalar a una eventual interpelación al señor Morán? Bueno, dentro de las prerrogativas constitucionales, las interpelaciones debería ser algo normal, inclusive es un ejercicio político de democracia, pero cuando hay una intencionalidad subrepticia con otros fines particulares, acá lo que se pretendía es claro. Fuerza Popular tenía la herida abierta respecto a la investigación que se ha hecho en la Fiscalía y con la intervención de la DIVIAC, porque se requiere información de inteligencia para desbaratar esta presunta organización criminal que ya se fue demostrando que recibieron plata para un financiamiento de campaña, inclusive con colaboración eficaz de varios congresistas que han detallado de cómo se hacía el famoso pitufeo. Esa es una gran verdad. Y lo segundo, por el lado del APRA, definitivamente la intencionalidad del señor del Castillo de generar esa especie de mito respecto a la muerte de Alan García. Alan García, lamentamos la decisión personal que él tomó respecto al suicidio, pero acá había una responsabilidad penal. Con lo dicho por Atala, prácticamente se cierra el círculo porque se tiene la información del Brasil. Acá lo que ha hecho una vez más es rehuir a la justicia. Esa es mi apreciación personal y creo que lo compartimos la mayoría del país. Frente a una circunstancia tan complicada, legal, él tomó la decisión de un suicidio. Pero como va la cosa, como ha tenido hoy esta viada en contra de los suboficiales, de los oficiales, hasta con el propio ministro de Interior, ¿a dónde más va a escalar esto? ¿O ahí queda?
Vayamos a saber cuál es la intencionalidad que tienen detrás para poder seguir en esta historia de construir una leyenda. Se parece a lo de Elvis Presley, ¿no? ¿Qué pasó con la muerte? Porque recuerda bien lo que está circulando en redes sociales. No es gratuito. Dice que Alan García no está muerto, que ya se fugó del país. Es parte del imaginario que pretenden justamente exacerbar el morbo. Por respeto a los propios apristas, por respeto a la familia y un tema de intimidad, porque es un tema de luto. Yo perdí a mi padre. Es un tema muy sensible que no me gustaría que se exponga, por ejemplo, por un tema de salud, de un infarto, pero lo concreto es un tema privado. Y te vuelvo a repetir, dista mucho ese respeto al aspecto privado con el uso político que se pretende hacer. Y recuerda bien lo que estaban desarrollando en la estrategia, era descalificar a los fiscales. Pretendían culpar de la muerte a los fiscales, no les salió la jugada, ahora pretenden culpar a los policías de la DIVIAG. Valientes policías que merecen más bien el reconocimiento público. Tremendo, tremendo ha sido esto de hoy, ahora se repetirá. Ahora, yo tenía una pregunta, ¿no ha podido evitarse esto? Es decir, poder centrar esta situación y decir, oiga, aquí se está hablando de un tema personal, o la mayoría ganó. Digamos, ¿cómo fue esto? Muchas gracias por esa pregunta, porque hay que recordar la sesión pasada, el lunes pasado, donde durante mi intervención le expresé lo mismo que tú acabas de decir, que consideraba que era innecesario una exposición de un tema estrictamente personal, que fue un suicidio. Responsabilidad de un suicidio no lo tenemos nadie, porque, por ejemplo, estaban tratando de argumentar por qué no estuvo una ambulancia, por qué no se filmó los detalles. ¿Pero no hay acá una venganza política? Habría que ver cuáles son las intenciones. Contra Colchado, contra Morán. En ese aspecto sí, concreto, definitivamente. Tiene la herida abierta respecto a la investigación que ha hecho la DIVIAG para desbaratar la presunta organización criminal a la que se asocia a parte de Fuerza Popular, a una parte de Fuerza Popular, en el extremo de llegar a que en el día de hoy a Keiko Fujimori tiene una prisión preventiva y se sigue investigando, y ya se ha ido demostrándose la famosa frase de los brasileños de aumentar 500 para Keiko y hacer visita, que lo negaba en un momento y ahora se va corroborando la información. Congresista Arce, siempre se nos queda el tiempo corto. Por favor, lo invitamos para estos días que vienen para hablar de las Bambas, porque también yo le agradecería, sería muy importante, que porque nos manda la noticia. Pues entonces hoy día ha sido, además usted ha hecho noticia durante casi toda la sesión, pero por favor, lo comprometo públicamente a tratar el tema de las Bambas que se nos ha quedado pendientes. No, ¿sí? Te agradezco. Gracias. Congresista Richard Arce, de Nuevo Perú, protagónico desde el otro lado digo, distinto al del APRA y al fujimorismo, en la sesión de hoy en la Comisión de Defensa. Vamos rápidamente a la pausa. No tiene nada que ver ningún tinte político. Consideramos que la policía está haciendo una gran labor en esta lucha contra la corrupción. Y definitivamente el Congreso no puede ser utilizado para ese tipo de intereses subrepticios y bajos. Pausa. Venimos con Caterina Ampuero, la ex procuradora. Se vienen o se anuncian las acusaciones a Ollanta Humala y Nadine Heredia, que es lo que más está sonando hoy por hoy, de un caso concreto contra la corrupción del caso Lava Jato, que vería la luz finalmente esta semana. Nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. La economía del Perú crece año tras año, pero ese crecimiento no alcanza a todos los peruanos. ¿Cómo se preparan nuestros niños para el futuro? Los servicios digitales deben mejorar la productividad del país. Podemos lograr una economía con servicios y empresas sostenibles. En el 2018 discutimos temas importantes y avanzamos hacia el país que todos soñamos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP con el compromiso de Movistar. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia.
Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. La ex procuradora Catherine Donaire en Nada Está Dicho. ¿Cómo está, ex procuradora? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Catherine Ampuero. Donaire. No, perdón, es que estoy con fiebre hoy día y me estoy confundiendo. Hace un rato dije Congreso, Gobierno, perdón. Catherine Ampuero. Tranquilo. Mil disculpas. Tengo 38 de fiebre, perdón. Pero bueno, vamos a la noticia. La hemos invitado porque queremos hablar sobre la acusación que se ha anunciado desde hace ya varios días, que se dijo que era para hoy, pero parece que por el trámite, y eso lo vamos a comentar también, porque usted conoce el teje y maneje de, por ejemplo, qué cosa es foliar, ¿no? Armar la acusación, etcétera, etcétera. Esto se anuncia para mañana. ¿Hay bases sólidas para usted para acusar a los Humala Heredia por lavado de activos, pero más que eso, por liderar una organización criminal? De que hay bases sólidas para formular acusación, lo hemos dicho y nos ratificamos. Existen muchos medios probatorios que van a permitir finalmente a la Fiscalía cumplir con esta acusación que ya la tenían pendiente desde el mes de enero, que el fiscal Juárez Atoche dijo que la investigación preparatoria ya había culminado y estaba pendiente de que él presente su acusación, ¿verdad? Sí. Finalmente nos dijeron que la iban a presentar hoy, pero bueno, esperamos que mañana ya se esté presentando esta tan esperada acusación. ¿Y por qué la importancia de este caso, Jaime? Porque este va a ser el primer caso de lavado de activos por organización criminal vinculado al caso Lava Jato por aportes de campaña, ¿no? Vamos a entrar a la etapa de juicio oral, donde va a ser importante saber cuáles son los criterios que finalmente va a fijar la Corte Suprema o el Poder Judicial, porque acá es una sala, perdón, la que va a llevar a cabo el juicio oral. Vamos a saber el criterio que van a tener nuestros jueces del Poder Judicial respecto a lo que es los aportes de campaña como delito de lavado de activos. Ahora, eso tiene el sustento debido porque en este ruido también se dice, oye, pero los aportes, porque Barata no sabía en algunos casos si ese dinero era ilícito, si provenía de la Caja 2. Ahí pueden, digamos, los defensores de Humala poder contrarrestar esta acusación. Bueno, los aportes de campaña en el caso de la expareja presidencial Humala Heredia estarían proviniendo de dos fuentes, digamos, ¿no? O tienen dos orígenes. Uno de Venezuela, ¿no? Hay fondos 2006. De Venezuela, exactamente. Sí. Y lo otro sería de la Brasil. Caja 2, exactamente, de Odebrecht, ¿no? Del Departamento de Operaciones Estructuradas, que ya está establecido que los fondos que manejaba este Departamento de Operaciones Estructuradas eran fondos ilícitos, eran fondos ilegales, eran fondos mal habidos, ¿no? Dinero mal habido, producto de la comisión de delitos de corrupción de funcionarios. Claro, porque sí, justamente Humala y sus defensores, en esta estrategia de jugar e hilar fino con respecto a los dineros de la Caja 2, decían que era un aporte legal o lo habría sido, pero que Barata diga que el dinero salió en efecto, en este caso de la División de Operaciones Estructuradas, claro, le voltea todo, ¿no? Y no solamente hay que ver la declaración de Barata, sino de los otros exfuncionarios de esta empresa corrupta que ha sido Odebrecht, ¿verdad? Y que han declarado, pues tenemos declaraciones del mes de febrero y del año pasado también, que todos de manera uniforme, al menos las personas que manejaban esta Caja 2 o este Departamento de Operaciones Estructuradas han sido, digamos, sus versiones uniformes, en el sentido de que los fondos que manejaban este departamento eran todos ilegales, eran todos mal habidos. Y de ahí es donde salió el dinero, salió los fondos para los aportes de campaña a la expareja presidencial. Ahora, recordemos bien, en este caso, en estricto,
el señor Humala y la señora Heredia le piden el dinero a Lula, le piden el dinero a Palocci y además le piden a Marcelo Odebrecht $3 millones, ¿no?, de su fondo de coimas ilícito. Entonces, a ver, con la presentación de la acusación que se anuncia para mañana a las 10 de la mañana, esperemos que no haya ningún contratiempo y que esto se presente finalmente, ¿no? Confiamos, por lo menos confiemos en que va a ser así. ¿Qué pasa inmediatamente después? Es decir, se presenta la acusación, ellos van a proceso. Sí, a ver. Esto van a tener que ser notificado a las partes, a todas las partes. No olvidemos que en este caso no solamente se está investigando al señor Ollanta Humala o a la señora Nadine Heredia, sino también a parte de su entorno, ¿verdad? A sus familiares. Y el partido está sindicado como una organización criminal. También estaría como tercero civilmente responsable en este mega proceso, porque es un caso muy, muy grande. Y obviamente hay un plazo en los cuales ellos van a poder hacer algunas observaciones a esta acusación. Claro, ¿no? claro. Es decir, se va como a sanear el proceso, ¿no? Se van a levantar observaciones y cuando esté todo saneado, cuando esté todo limpio, ya daremos inicio a lo que es la etapa del juicio oral. Y en ese juicio oral, los Humala Heredia van a una prisión preventiva, van a una comparecencia. En ese momento, el fiscal, al momento de presentar su acusación, va a pedir ahí con qué tipo de medida van a entrar estas personas a esta etapa del juicio oral, que puede ser con la misma comparecencia con restricciones que la que están teniendo en este momento, ¿no? Restricciones que les han puesto de impedimento de salida del país, que vayan a firmar, me parece, cada 30 días y supongo que otras restricciones más. O sea, sí puede variar el peligro procesal. Sí puede variar, puede pedir el fiscal una medida de prisión preventiva, de que lo puede hacer, lo puede hacer. Ya en juicio oral, o sea, Claro ya que no sí. estamos hablando de investigación. No, eso ya culminó, eso ya se terminó en el mes de enero. Claro. ¿No? Ahora estamos entrando y creo que muchos abogados coincidimos que la etapa del juicio oral, Jaime, es la etapa más importante del proceso. ¿Cuánto dura un juicio oral con este caso de esta magnitud? Bueno, ahí va a depender de la sala, que yo creo que la sala tiene que ser consciente que este es un caso muy importante, de gran connotación para el país, y deberían las sesiones realizarse 3 veces a la semana, ¿no? Incluso hasta pueden hacerlo diario. Si quieren, ¿no? Porque hay plazos máximos entre una sesión y otra, pero todo depende también de la disponibilidad de la sala, de que quiera hacer sesiones consecutivas para terminar más rápido este caso, ¿no? Y ahí vamos a ver, porque estas audiencias van a ser públicas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las declaraciones que ahora no podemos saber o estar, digamos, los medios en vivo y en directo, ¿no? En las etapas de juicio oral, esa es la característica, la publicidad. Entonces los medios sí van a poder estar presentes en estas audiencias. Vamos a ver el debate de todos los medios probatorios que presenta tanto la Fiscalía y los abogados de la defensa. Vamos a ver cómo declaran. Incluso pueden haber confrontaciones. Definitivamente el tema de las pericias, seguramente va a haber ahí debates periciales y va a ser un juicio oral muy, muy rico, digamos. Además, ¿no? este caso sí. Y este caso además particularmente es muy, vamos a decir así, muy de revés, muy complicado, con el viento en contra, muy cuesta arriba para los Humala Heredia, porque ellos tramaron esto con Marcelo Odebrecht, y es Marcelo con Lula y con Palocci que le dicen a Barata, oye, págales. Barata no quería. Y Barata él tenía otras cuenta simpatías. el detalle de cómo hizo las entregas de dinero, ¿verdad? En efectivo, se fue a la casa, al departamento que tenían clandestinamente. Ellos. Claro que sí. Y algo que también, a diferencia de los otros casos de aportes de campaña a los otros partidos políticos, en este caso, de acuerdo a lo que hemos visto en las investigaciones, el dinero que habrían recibido tanto de Venezuela como de Brasil no solo lo habrían utilizado para la campaña política, sino este dinero también habría sido utilizado para incrementar su patrimonio. Habrían comprado inmuebles, no solamente a nombre de ellos, sino también aquí a nombre de los familiares. Entonces, de todas maneras, a diferencia de los otros casos por aportes de campaña, tenemos más fuentes de ilicitud del dinero, no solamente es Odebrecht, y que el dinero no solamente se utilizó para campañas políticas, sino también para beneficio personal. La última. Teniendo en cuenta los cargos, teniendo en cuenta las evidencias, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, los dineros clandestinos, Marcelo Odebrecht, Lula, etcétera, etcétera, lavado de activos y organización criminal. ¿De cuántos años estamos hablando que
se les podría dictar una prisión. De 25 años. Estamos hablando de una sentencia condenatoria de aproximadamente 25 años en este caso. Catherine Ampuero, ex procuradora, con nosotros, dándonos luces sobre lo que inminentemente, por lo menos es lo que se informa. A las 10 de la mañana del día de mañana, la Fiscalía presenta la acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por estar ligados tremendamente, parentalmente, económicamente, a Odebrecht, a Marcelo Odebrecht, y Barata tuvo que hacer el pago. Gracias nuevamente, doctora Ampuero, por venir. Gracias a ti, Jaime. Muy bien, hoy es lunes y viene la antítesis de este programa. Qué sorpresa nos trae Hernán Vidaurre. Todo está dicho. Este señor a mí no me cae bien, ¿ah? No, este señor a mí me quiso denunciar con su embajador acá. No es grata su presencia, señor Masburro. Nunca tan inoportuna su presencia. ¿Qué hace usted acá? Perdón, periodista imperialista Jaime Chincha. Oiga, ¿qué te parece? Estoy aquí vivito y coleando. Eso veo. Estoy más tranquilo que agua de estanque. Estoy tranquilo y estoy contento porque el pueblo venezolano está conmigo. Estoy contento también porque hoy hablé con mi pajarito. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Hugo Chávez, y me ha dado la gran noticia. Me acaba de decir que ayer le dio golpe de estado a Dios en el cielo y asumió el poder. Por eso te admiro, comandante. Oiga, ¿cómo va la situación pues con... Sí, qué bien baila ahí, ¿ah? Sí. ¿Cómo va la situación con Guaidó? Guaidó está empecinado en la Operación Libertad, señor. Guaidó está más solo que Adán en el Día de la Madre. Y quiero rechazar esa afirmación de que decían que hay ruptura en la Fuerza Armada Bolivariana. ¡Eso es falso! Y ustedes, los periodistas títeres de Trump... ¿Qué le pasa, oiga? Están diciendo que estamos desunidos acá. Aquí mis Fuerzas Armadas son fieles, son leales. ¡Leales siempre! Bueno, son leales. Acá no son como los mozos del Swiss Hotel que traicionaron a Paolo Guerrero. Oiga, pero lo veo tranquilo.